Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. El desafío de la reunificación familiar tras política de tolerancia cero en la frontera. La crisis en Venezuela en el centro de la agenda de la gira del vicepresidente Pence a Latinoamérica. Nuevas sanciones de la Unión Europea contra funcionarios de Venezuela y la respuesta de Nicolás Maduro. Y la peligrosa temporada de incendios amenaza a residentes en California. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inicia esta semana una nueva gira por la región, con miras a abordar la crisis venezolana y su impacto en el continente, entre otros temas. El segundo del Ejecutivo estadounidense visitará Brasil, Ecuador y Guatemala. Gesell Tobías nos acompaña para conocer los detalles acerca de esta gira por Latinoamérica. Gesell, ¿qué se espera de la visita del vicepresidente Pence a la región? Primeramente en Brasil se espera que el vicepresidente de Estados Unidos refuerce los lazos comerciales entre las dos potencias económicas más grandes de la región. Pero también, una vez más, Venezuela será el centro de las conversaciones por parte de la gira de Mike Pence en toda esta región. El presidente o el vicepresidente visitará Manaos, es decir, una ciudad fronteriza entre Brasil con Venezuela, para tratar la crisis venezolana, específicamente de los migrantes venezolanos en esa región. Hay que recordar que el vicepresidente también dijo desde la OEA hace un poco más de 2 meses que los países de la región deben de dar pasos concretos, y Mike Pence se asegurará de que estos países, incluyendo Brasil, empiecen a moverse en esa dirección. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visita por tercera vez Latinoamérica desde la llegada de la administración Trump a la Casa Blanca. Durante su primera escala en Brasil este martes, Pence dará su respaldo al presidente Michel Temer, que atraviesa una prolongada crisis política, asegura Carlos Ponce, director del programa para Latinoamérica de la organización Freedom House. Siguen los escándalos de corrupción contra el presidente Temer, sigue una situación complicada en Brasil y vienen unas elecciones bastante difíciles. Ponce hace una lectura distinta a la llegada del vicepresidente estadounidense a Ecuador, prevista para el miércoles 27. Yo creo que es más que todo una especie de premio a Ecuador por venir saliendo del autoritarismo y avanzando hacia un proceso ya más democrático y de estabilización de las instituciones. La crisis venezolana será el principal tema de agenda en ambas naciones, aseguró en un comunicado el portavoz de Mike Pence. No obstante, la estrategia es ambigua, afirma Ponce. Mi preocupación es que no pareciera haber una política pública detrás del tema de Venezuela. No pareciera que detrás de eso hay como una estrategia más allá de las sanciones. Tienen que imponerle mayor número de presiones por otros niveles para que realmente haya una reacción. Pence terminará su gira en Guatemala, en donde se solidarizará con las víctimas del volcán de fuego, y aunque no está previsto que hable de la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, antes de partir dejó su propuesta clara. Vamos a construir el muro y vamos a terminar con la crisis migratoria ilegal. No obstante, Belén, según le dijeron otros analistas a nuestro corresponsal en Miami, José Pernalete, Pence sí tratará la crisis migratoria con Guatemala, o el último país al que visitará, pero también tratará la situación o el problema del tráfico de drogas en la región. Por tercera vez, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visita Latinoamérica. Un periplo que comienza en Brasil parece contemplar asuntos de interés en la visión de la Casa Blanca en cuanto al hemisferio. Es fundamental América Latina para el intercambio comercial de los Estados Unidos. Brasil es un país gigantesco, más de 200 millones. En cuanto a la seguridad del continente, en cuanto a las buenas relaciones de seguridad entre Estados Unidos y la región entera, Brasil es clave. Para el profesor de política internacional de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, uno de los objetivos principales en esta tercera visita es insistir en el apoyo a la democracia de Venezuela. Los Estados Unidos quieren que los demás países de la región condenen, ¿no?, al autoritarismo de Maduro, la falta de derechos humanos y civiles, la implosión de la economía venezolana, la expulsión de números masivos
de inmigrantes de Venezuela a Colombia, de Venezuela al Brasil. Sobre la inclusión de la crisis venezolana y el apoyo de Estados Unidos como parte de la agenda, el profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, opina que es un paso adelante, pero es necesario mayor esfuerzo en Washington para alcanzar resultados más efectivos en la región. Lo más concreto que se tiene es la promesa de dar asistencia a Colombia para reubicar a refugiados venezolanos que están llegando de manera masiva, pero no hay, por ejemplo, un gran presupuesto en el presupuesto que viene. José Pernalete, Voz de América, Miami. También algunos analistas concluyen en que este es un mal momento para realmente alcanzar acuerdos concretos, ya que hay elecciones en México, elecciones en Brasil, elecciones en El Salvador, lo que está cambiando el dibujo político de la región, Belén. Gesell, muchas gracias. Y como bien decías, la masiva salida de venezolanos hacia los países de la región y la crisis que eso genera en el continente será uno de los principales temas en agenda. Más adelante, los esfuerzos para reunificar a las familias indocumentadas y una amenaza que crece en California. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El presidente Donald Trump recalcó este lunes las bases de su política de cero tolerancia, una frontera fuerte y cero crimen. Pero la medida implementada desde mayo sigue siendo criticada por los demócratas tras la separación inicial de menores de sus padres. El plan Tolerancia Cero sigue su rumbo, a pesar de las duras críticas y el alivio de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. El Pentágono anunció que construirá campamentos temporales para inmigrantes en 2 bases militares que serán controlados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Al mismo tiempo, el presidente Trump ha sugerido la deportación inmediata para quienes entran ilegalmente al país, incluidos los menores. La gente debe ser simplemente parada en la frontera e informada de que no pueden venir ilegalmente a Estados Unidos. Los niños deben ser llevados de regreso a sus países. El cuestionado Plan Tolerancia Cero fue anunciado en mayo por el secretario de Justicia, Jeff Sessions. La regulación criminaliza los cruces ilegales en la frontera, lo cual obliga a la separación familiar, porque los adultos son enviados a la cárcel, algo que no se puede hacer con los niños. Lo que ha sido rechazado por demócratas, como el senador Dick Durbin. No hay ningún requisito, ninguno, para procesar cada caso fronterizo como un caso criminal. Más de 2,000 niños fueron detenidos separadamente de sus padres desde abril en el marco de la regulación. De ese total, 500 ya habrían regresado con sus familias, de acuerdo a un funcionario del gobierno.
Desde la Casa Blanca, la directora de medios, Helen Aguirre Ferré, asegura que a través de la medida no solo se busca controlar la inmigración ilegal. Es también el tráfico humano, el tráfico de drogas ilícitas. La Cámara de Representantes inició la semana pasada la discusión de 2 proyectos de ley republicanos sobre inmigración. Uno de ellos descartado y otro, uno moderado, que continúa en el limbo por el rechazo de los demócratas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La ciudad de Nueva York recibió a cientos de menores separados de sus familias en la frontera. Autoridades locales y abogados se enfrentan al reto de reunificar a padres e hijos tras la decisión del gobierno federal de mantener a las familias unidas. Nueva York, según la oficina del gobernador Andrew Cuomo, ha recibido alrededor de 700 menores separados de sus familiares al cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos desde que se inició la política de tolerancia cero. Estos niños están siendo secretamente alojados aquí y sin siquiera avisar a sus padres. La mayoría de ellos puedo asumir que sus padres ni siquiera saben dónde están. Explicó en conversación con La Voz de América José Orechana, abogado de inmigración a cargo del caso de la guatemalteca Jenny González, de 30 años, quien fue separada de sus 3 hijos hace un mes tras entrar ilegalmente a Estados Unidos. Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos asegura que está siguiendo el proceso necesario para garantizar el bienestar de los menores y su posible reunificación familiar, explicó Mark Weber tras una visita a un centro de atención en Florida. Comenzamos desde el principio, tratando de encontrar un patrocinador y aprendiendo cómo llegaron hasta aquí. Entonces, la gran mayoría de estos niños se reúnen con sus padres, parientes cercanos o familiares. Mientras Jenny González sigue detenida en Arizona, su abogado asegura que los 3 hijos menores de esta guatemalteca se encuentran en este centro de cuidado de Cayuga Center en East Harlem, Nueva York. Hasta este lugar ha llegado la petición de sus familiares, quienes viven en Carolina del Norte, buscando la custodia de los niños. El proceso implica verificación de huellas digitales y garantías para el bienestar de los menores. Cuidamos a los niños muy bien. Lo que no es ideal es que estén realmente aquí. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Miles de personas fueron evacuadas ante la amenaza del avance de las llamas en el norte de California. La zona vulnerable a los incendios vuelve a sentir el impacto de las llamas tras una temporada que arrasó con cientos de hectáreas. De la noche a la mañana, altas temperaturas y un viento extremo propagaron las llamas del incendio Pawnee en el norte de California. Más de 230 bomberos están batallando el fuego. Es un reto para los bomberos, pero estamos luchando agresivamente contra el fuego por tierra y aire. Más de 3.000 hectáreas han sido calcinadas. Por lo menos 12 estructuras han quedado destruidas, incluidas algunas viviendas, y 600 hogares han sido evacuados. Esta familia, alojada en un instituto habilitado como centro de acogida, pudo huir a tiempo con su mascota. Ya hemos pasado por esto 4 veces, pero esta es la primera vez que sentí que realmente estaba en peligro. Quizá esta vez perdamos nuestra casa. Las autoridades instaron a los residentes a llevarse sus mascotas, teléfonos, ordenadores, recetas médicas, fotos y documentos personales. El sheriff del condado de Lake, Brian Martin, lamenta la vulnerabilidad de su región a los incendios. Este es un año más de fuegos desastrosos para el condado. Las causas del incendio están siendo investigadas. El estado de California, muy vulnerable al fuego, vivió el año pasado el peor incendio de su historia, que arrasó 114.000 hectáreas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. En breve, nueva presión sobre funcionarios de Venezuela. Y cuando la pasión puede volverse peligrosa.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El gobierno de Venezuela repudió las sanciones impuestas por la Unión Europea a 11 funcionarios venezolanos. Las medidas responden a la reelección del presidente Nicolás Maduro en comicios considerados ni justos ni libres, aseveró la Unión Europea. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes imponer sanciones a 11 altos funcionarios de Venezuela que participaron activamente en el proceso electoral del pasado 20 de mayo. Acto seguido, a través de un comunicado oficial, la Cancillería del país rechazó la acción que, y citamos, busca deslegitimar a funcionarios del gobierno nacional y atenta contra la paz política al inmiscuirse en sus asuntos internos y empeñados en aplicar medidas coercitivas que atentan contra la tranquilidad y el diálogo en Venezuela. El dirigente opositor Robert García, desde la sede de la ONU en Caracas, aseguró que los castigos no afectarán a los venezolanos, sino a los responsables de la crisis humanitaria que atraviesa el país. Las sanciones son sanciones a funcionarios, a individualidades del gobierno. No se pueden considerar sanciones al pueblo venezolano. Son sanciones que van directamente al patrimonio de cada funcionario y por supuesto hechos de corrupción o ilícitos que puedan tener de su patrimonio en el extranjero. El presidente Nicolás Maduro, durante acto con las Fuerzas Armadas, reiteró su rechazo a las sanciones impuestas y contrarrestó el presunto ataque diciendo que Venezuela cuenta con suficientes uniformados para defenderla de una posible invasión extranjera. La patria tiene militares que la defiendan. La patria tiene militares que la amen. Y la patria está preparada para defenderse ante el invasor. El internacionalista Félix Arellano, entre tanto, manifestó que el gobierno hábilmente manipula el tema de las sanciones para argumentar que son las culpables de la crisis en Venezuela. Una crisis que tiene muchos años, una crisis que arrancó con la destrucción de la economía, con exprópiese, invádase. Ahora se dice que es culpa de unas sanciones dirigidas a título personal. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Un equipo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se instaló este lunes en Nicaragua para participar en el reinicio del diálogo nacional entre el gobierno y la sociedad civil. El equipo, conformado por 4 expertos, participará de las conversaciones a fin de superar la crisis política que ha dejado ya más de 200 muertos. La reanudación del diálogo se da tras una semana de violentos enfrentamientos en varios puntos del país. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Una decisiva victoria obtuvo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en las elecciones nacionales celebradas en el país. Con esto, el mandatario permanece en el gobierno 5 años más, consolidando más de 15 años en el poder, con control sobre el Congreso y el Poder Judicial. Erdogan, de 64 años, el político más popular pero también el más divisivo en la historia turca moderna, saludó con la mano a los partidarios desde la parte superior de un autobús en Estambul. El voto del domingo marca el comienzo de una poderosa nueva presidencia ejecutiva buscada por Erdogan y respaldada por una pequeña mayoría de turcos en un referéndum de 2017. Los críticos dicen que erosionará aún más la democracia en el Estado miembro de la OTAN y consolidará el gobierno de un solo hombre. Podría traducirse en una mayoría parlamentaria estable con la que Erdogan busca gobernar libremente. Es hora de que el presidente y el parlamento hagan más trabajo. Con el apoyo que recibimos de nuestra gente, continuaremos dando una respuesta contundente a quienes amenacen a nuestro país a través de organizaciones terroristas dentro y fuera de nuestras fronteras. El principal candidato presidencial republicano opositor de Turquía, Muharrem İnce, reconoció la derrota en unas elecciones que describió como injustas y advirtió que el país estaba entrando en un peligroso régimen unipersonal.
Hemos experimentado unos comicios que afectarán profundamente nuestra democracia y nuestras vidas en el futuro. Esta elección, desde la forma en que se declaró hasta el anuncio de los resultados en su totalidad, ha sido una elección injusta. Inge obtuvo el 31% de los votos. Henry Llanos, Voz de América. Más de 1 millón de hinchas de todo el mundo viajaron a Rusia para la Copa del Mundo, entre ellos aficionados famosos por sus apasionados festejos durante el torneo. Sin embargo, hay preocupaciones que derivan de una historia de racismo y violencia en el fútbol ruso. La Copa del Mundo es un festival mundial de culturas tanto como el fútbol, pero la diversidad no es siempre bienvenida. La FIFA, el organizador de la Copa del Mundo, multó con $30.000 a la Unión de Fútbol de Rusia el mes pasado después de que sus hinchas entonaran cánticos racistas a los jugadores negros en un partido contra Francia, una cifra que fue etiquetada de irrisoria por los activistas antirracistas. Vemos claros actos de racismo que se manifestaron dentro de los estadios. Está bastante difundido. Entonces, el fútbol ruso se ha convertido en una área en la que muchas personas no van. Entre tanto, otros piensan diferente. Aziz Camara llegó a San Petersburgo desde Mali y juega para el equipo local FC Máxima. Él cree que los hinchas no tienen por qué tener miedo. Antes de llegar a Rusia he escuchado a muchas personas hablando de racismo aquí. Me decían que esta es aún una nación muy cerrada y una donde es difícil vivir. Cuando he venido aquí he visto que es lo contrario. Fui bienvenido aquí. Otros son más cautos. El defensor inglés Danny Rose dijo a sus padres que no viajaran a Rusia por miedo al racismo, por temor a nuevos actos de violencia entre hinchas rusos e ingleses, como ocurrió durante la Copa Europea 2016 en Francia. Sin embargo, las autoridades rusas avisaron que no se tolerará el racismo y la incivilidad, mientras la mayoría de los rusos dijo que están felices de hospedar a tantas culturas diferentes en su país. Luis Alberto Facal, Voz de América. En segundos, un controversial método de exploración cerebral y tecnología aplicada a la producción de whisky. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Unos $1.500 recibió como premio este bulldog inglés de 9 años. Shasha superó a otros 13 participantes en la competencia del perro más feo del mundo. El torneo, que ya es tradicional, busca concienciar sobre la importancia de la adopción de mascotas.
Los problemas de salud mental por lo general no son diagnosticados a través de las radiografías del cerebro, pero una doctora en Estados Unidos está innovando al utilizar un polémico método de exploración cerebral. Parwin Nureddin verá hoy su cerebro por primera vez. Una doctora cree que podría revelar por qué ha tenido problemas de salud mental durante toda su vida. En Rusia, si padeces cualquier tipo de problema mental, ya sean convulsiones o un simple problema, te internan en un manicomio porque estás loco. Nureddin vivió en un asilo ruso a los 6 años y antes de eso en Afganistán y Pakistán, donde su padre murió al pisar una mina terrestre. Ella llegó a las clínicas Amen para someterse a un escaneo que mapea la actividad cerebral y resalta las áreas que carecen de oxígeno. El tratamiento se basa en imágenes y no solo en la historia y los síntomas como en la psiquiatría, indica la doctora Lanti Jorambi. Logramos conectar estas 4 áreas en un patrón de diamantes. Eso es lo que se ve cuando las personas pasan por un estrés y un trauma severo en su vida. El diagnóstico de Nureddin: estrés postraumático y depresión. Algunas personas con depresión han tenido una lesión cerebral terrible que no se ha diagnosticado. Algunas personas con depresión han estado expuestas a productos químicos y tóxicos que aún no se han detectado. Las clínicas Amen han realizado más de 140,000 escaneos cerebrales en los últimos 30 años, pero la técnica SPECT no se enseña en muchas escuelas de medicina. El campo académico todavía lo ve como una herramienta de investigación en lugar de una herramienta clínica. Se debe a que algunos científicos dicen que expone a los pacientes a radiación innecesaria. Otros argumentan que es rentable, pero aún no se comprueba su efectividad. Nureddin lo ve como una validación. Me he sometido a muchas pruebas durante mi vida y nadie había podido mostrarme que aquí está el problema y cómo resolverlo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Un equipo de investigadores espera elevar el sabor y el estado del whisky de Texas, experimentando con diferentes tipos de maíz y comparando su crecimiento en varios suelos. Un maestro destilador y un científico de cultivos en Texas se han unido para intentar redefinir su whisky local. La pareja está trabajando en la creación de variedades de maíz únicas y comercialmente viables que traerán distintos sabores al espíritu de la misma manera que los enólogos cultivan una variedad específica de uvas, explica el destilador Rob Arnold. Usan todas estas variedades diferentes de la misma especie, pero para nosotros simplemente estamos usando maíz amarillo. Nos faltan todos los sabores únicos que puedan vivir en diferentes variedades de maíz y que creo que será uno de los mayores cambiadores paradigmáticos. Su compañero Seth Murray de la Universidad de Texas A&M está experimentando con variedades de maíz de América Latina y América del Norte. Cada uno tiene su propio perfil de sabor. Un tipo puede producir notas asadas mantecosas, mientras que otra cepa puede dar un sabor audaz y ahumado. Y lograr un equilibrio entre el sabor y la comerciabilidad es clave, ya que algunas especies tradicionales ofrecen un sabor interesante, pero con bajos rendimientos, en comparación con los híbridos modernos. En lo que estamos trabajando con Rob es en desarrollar un nuevo tipo de alimentos de maíz que sea específicamente para un whisky de buen sabor. El equipo también busca capturar el terroir de Texas, o el sabor característico de su suelo, agua y clima. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una exhibición desde las profundidades de los océanos. El acuario de la ciudad de Nueva York abre sus puertas de esta nueva exhibición luego de 6 años y tras los intensos trabajos de refacción tras el paso del huracán Sandy que devastó la región en 2012. Les informó Belén Mora.